Besiata de Ishmael. Quiero pedir disculpas nuevamente por la falta de Shurim. Sin embargo, con la ayuda de Hashem, vamos a volver con los Shurim y vamos a continuar esparciendo la Torah, las enseñanzas de Hashem. Escrito en Teilim, Reshit Chochma, Yirat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor de Hashem. Teilim 110, verso 11. Pero Yirat Hashem, Yirat en gematría, Torah, para enseñarte que el principio de la sabiduría, el principio de todo entendimiento es en la Torah. Fuera de la Torah no hay corazón, no hay entendimiento, no hay sabiduría, como está escrito en la Mishnah en Pirkei Avot. No hay Kavod sino la Torah, no hay honor sino la Torah. Kavod en gematria, lev, corazón. Aquí, en este país, en este pueblo llamado Panamá y en otros países como Brasil, existe algo que se llama carnaval. Y en el carnaval se supone que la gente va allí con el propósito y el objetivo de darse a los deseos más bajos animalísticos que tiene el ser humano, que son los deseos de promiscuidad, y literalmente destruirse su alma y su espíritu, comportándose cual bestia salvaje sin ningún control. Comenta el rey Salomón, alaba Shalom, la paz sea con él, el hombre más sabio de todos, Ish, un hombre, Asher Ein Ish, desde el principio, Ir, Perutza Ein Homa, Ish Ein Kotzer Berojo, una ciudad abierta y no tiene una muralla, un hombre que no tiene contracción en su espíritu. Y el espíritu, todo espíritu en la escritura hace alusión a el corazón. Cuando la persona se da a seguir todos los deseos que le vienen, se asemeja a una ciudad que no tiene, eso es lo que dice el rey Salomón, lo que no tiene ninguna protección, ningún guardia, y no tiene muralla tampoco. ¿Qué quiere decir? Que fácilmente pueden venir otras naciones o otros pueblos y conquistarla y destruirla por completo. El Zohar HaKadosh en muchos lugares nos da la enseñanza, como trae la Gemara Masejet Berajot, página 6, que existen entidades negativas, que no existe una pequeña parte del aire del universo que no tenga miles y miles de energías negativas llamados demonios, que en hebreo se dicen Shedim, que si tú le cambias la Shin por la Zain, que son fonéticamente parecidas, se convierte en la palabra Zedim. Zedim quiere decir personas que incitan a pecar. Quiere decir que esas entidades negativas nos están inyectando en la mente, en el corazón del hombre, constantemente ideas destructivas hacia nosotros, y no existe idea más destructiva que la promiscuidad y la falta de recato y la pérdida de simiente en vano. Que la pérdida de simiente en vano es raíz y fuente de todo mal en la historia de la humanidad. Todas las armas tienen forma de órgano reproductor masculino, para enseñarte que el hombre mata a otro únicamente porque mata a sus propios hijos, como está escrito en la Gemara Masejet Sotah, página 13. Sus manos están llenas de sangre, esos hombres que degollan a sus hijos. Una persona que pierde el simiente en vano es considerado que degolla a sus propios hijos. Y en esta generación la promiscuidad abunda, como dice la Gemara Masejet Sanedrín, página 97. La última generación
Ikbeta de Meshiach, los talones del Mashiach, del Mesías, hebreo, verdadero, único, que en ninguna parte en la escritura aparece que va a venir 2 veces. En ninguna parte de la escritura aparece que se llama Yeshua Mak Shemo Besichro, se llama Shiloh Yinon. Mira el Salmo 72, mira Bereshit, Parashat Vayehi, ahí aparece el nombre Mashiach Shiloh. ¿Dónde tú sacas que se llama Yeshua Mak Shemo? Que lo único que ha causado esa religión falsa, el cristianismo, es todos los males de la historia. Dice el rey Salomón: por su fruto lo conocerán. 2000 años ha tenido esa religión, y nadie en la historia de la humanidad me puede mencionar 2 cosas buenas que haya salido de esa religión. Que esa religión no es más que la fuente y la gasolina para que las personas le dé rienda suelta a sus deseos, que abunde la falta de recato, que todos los pecados que hace la mayoría de seres humanos en esta generación y en todas las generaciones va para la cuenta de esa religión. Entonces encontramos que las personas viven en su vida y no se dan cuenta de la suciedad espiritual que causa la falta de conocimiento. Dice la Megilá de Esther, que Esther en hebreo quiere decir oculto, viene de seter. Milashón de la palabra aster, astir, panay, mijo. Voy a ocultaré mi rostro de ellos. Entonces, si el carnaval de los goyim, de las naciones, representa la promiscuidad, la falta de recato, la pérdida de simiente en vano, el homosexualismo, que eso no es más que una destrucción total. La Torah dice, primero, lo yilbesh ish bigdeisha. Un hombre está prohibido usar ropa de mujer, y eso incluye también comportamientos de mujer, primero que todo. Segundo que todo, que es un isur karet, un corte espiritual para el alma, que Rabbenu Yonai Sharei Teshuvah Sha'ar 3 especifica que es un karet. Y Ramban también. Ramban en su comentario de la Torah dice, cada isur karet de la Torah son 1000 pecados o 2000 pecados que no son karet. Que por cada pecado y pecado, la que más el Makot trae en página 21, es un Makot. Un golpetazo, digamos, un golpetazo en la vida. Un isur karet como relación hombre con hombre equivale a que tú mates a 1000 personas, equivale a que tú le robes a 1000 personas, equivale que comas puerco 1000 veces, para las personas que entienden la gravedad de eso, o 2000, no recuerdo ahorita. Y la gente se da a las cosas, a los deseos que le vienen, y no se dan cuenta de la gravedad del asunto. Lo que dice Rabbenu Yonah: 1. ¿Qué es karet? Se le mueren los hijos en su vida. Se muere sin hijos. Si iba a vivir 80 años, vive 40. Si es una persona que hace muchos karet, es probable que se muera joven, etcétera, etcétera. Y no solo eso, pena de muerte por apedreamiento. Entonces, la razón de eso, porque hoy en día existe un lavado de cerebro a la sociedad de que eso es normal y que eso no tiene ningún problema, es que un animal, un perro, digamos, se puede identificar que es un perro macho por la parte de abajo. El perro es el animal más impuro de todos y también el más promiscuo. Y te enseña que tú puedes ser un buen ser humano, puedes tener las mayores cualidades que pueden encontrarse. Como el perro es leal, es fiel, se pone feliz con su dueño cuando llega, cuida, ama, respeta incluso. Hay perros que incluso son muy limpios. Lo que tú quieras. Tiene una cosa mala, es promiscuo. Hay veces que veo un perro o una perra y no le diferencia. Si tiene ganas de tener relaciones, va con lo que sea.
y eso lo hace el peor animal y el más impuro. Que Hashem dice, no quiero ese animal en un intercambio, que me traiga un sacrificio con eso en mi templo. Y uno de los peores castigos que iba a decir en la Gemara Masejet Sanedrín, página 97, que dice allí que esta generación se asemeja a la generación de un perro, de que hoy en día existen hombres que se operan y se cambian completamente su forma física y se asemejan a mujeres. La única forma de identificarlos es en su órgano o en su cédula. Y hoy en día hay países que ni en la cédula se ve. Y hay personas que ni allá abajo también se hacen tipo de operaciones. Escuchas historias, hasta en Israel suceden estas cosas, lastimosamente por nuestros muchos pecados. Y todo esto no es más que un castigo de Hashem. Ustedes quieren comportarse como perros, vivir por el deporte, vivir por mover los pies como energúmenos, ve hombres moviendo los pies, que el deporte te genera un daño, el fútbol, te genera un daño espiritual bien grande en Netzach y en Od. ¿Qué quiere decir? El hombre está compuesto de la imagen de Hashem. ¿Cuál es la imagen de Hashem? Las 10 sefirot. Las 10 sefirot en la pierna, las dos piernas corresponden con Netzach y Od, el muslo izquierdo y el muslo derecho. Cuando la persona trata su vida únicamente por Netzach y Od y empieza a mover los pies y a ver hombres moviendo los pies, y ese es su delirio y su vida, se genera un daño en esa sefirot. Quiere decir que le cuesta ser humilde y le cuesta tener paz con los demás. Por eso es un estigma. Todos los deportistas tienen problemas con la paz entre él y las personas. Quiere decir, son personas problemáticas. Y dos, son bien arrogantes. ¿Por qué? Por el deporte. Que el deporte también es una imagen de una enseñanza bien profunda acerca de cuidar el simiente. Sin entrar en detalle, eso es para otro shur. Estamos en Purim, hablando de un shur de Purim. Y no necesitamos explicar cuando una persona sabe, uno, que la Torah es verdad. Dos, que estamos hablando las palabras del santo bendito sea creador de todo el universo, rey de reyes, que vio todas las probabilidades y posibilidades, que vio todos los escenarios, que vio todas las generaciones, y aún así escribe en la Torah: esto es una abominación, relaciones hombre con hombre, esto no se debe hacer, y si lo haces te voy a castigar de una forma terrible, horrible, que te voy a hacer un insulcaret, que es lo que mencionamos antes. Ya se acabó la discusión. ¿Contra quién vas a alzar tu voz? ¿A quién no vas a escuchar? A Hashem Yitbaraj Baruch Shemo. ¿Qué más explicación quieres de esa? Otra cosa, que no tienes hijos. Otra cosa, que es pérdida de simiente en vano. La pérdida de simiente en vano es, como mencionamos, asesinar a tus propios hijos. Causa pobreza, causa exilio, como está escrito en la Mishnah en Avot. ¿Por qué uno ve que hay países, sin mencionar nombre, por respeto a las personas que son de ese país, que hay muchos sadikim en esos países? ¿Por qué vemos que hay países que las personas de ese país están exiliadas por el mundo? Tienen que salir huyendo de ese país. Dice la Mishnah en Pirkei Avot 5:11. Exilio viene al mundo por idolatría y por inmoralidad. Be'al Gilui Arayot. Uno de los enemigos de Israel se llamaba Og, con Ain. Og Rashet Evot Gilui Arayot. Relaciones prohibidas. En su traducción literal, revelar erva, quiere decir erva en plural, arayot, revelar desnudez. Que el principio de toda falta de
recato en el hombre, principio de perdecimiento en vano, es lo que los ojos ven, como dice el Gemara esta página 9. Aendroal, el Homens, el acto se hace. Un hombre ve, el corazón desea, y el acto se hace. Entonces, si una persona se quiere salvar de toda relación prohibida, debe tener mucho cuidado con lo que los ojos ven. Que los ojos ven y todo lo demás sigue. Hoy viene el tema de Purim, que no hemos iniciado. Esther quiere decir cubrirse. No existe cosa más importante que cuidar el Yesod. Tzadik Yesod Olam, el justo es el fundamento del mundo. Y dice el Zohar Kadosh en la Parashá, Noah, página 66, que no existe justo sino el que cuida su brit, que la brit, como dice Patah Eliyahu, es el Yesod. Y en la mujer se manifiesta en el recato, en guardar, de no revelar la desnudez que hay en ella, que son incluso los brazos. Tefach Meguleh Shalisha, ¿verdad? Una palma, quiere decir, la medida de una palma descubierta en una mujer es desnudez. Y hemos hablado de eso, tenemos shurim acerca del recato. Ahora, volviendo a Purim. Hay un verso aquí en Purim, en la Megilá de Esther, que dice, que es bien famoso, que dice, la Yehudim Aita Orah Besimha Besasum Beika. La Yehudim Gematria le Yesod. A Yehudim Gematria Yesod. ¿Cuál es la diferencia entre un Yehudí y un Goy? Que el Yehudí en Gematria, a Yehudim Gematria Yesod. Que los Yehudim cuidan su modestia, cuidan su recato, se cuidan de no perder el simiente en vano. En el momento que una persona empieza a perder el simiente en vano, empieza a bajar, no tiene nada, es como un edificio que le quitas el fundamento. ¿Cuál es la conclusión de que el edificio se va a caer? Todo tu judaísmo está como dicen en inglés, en jeopardy, está a punto de ser destruido, está en peligro. Por eso la persona tiene que cuidarse más de todo de esto. Una persona se cuida de no cometer Giluy Arayot, convierte la Ain de Giluy Arayot en Arayot, él se convierte en un león espiritual. Arié son las mismas letras que Reayá, que Vista. Una persona que cuida hasta en lo más mínimo de no ver ninguna falta de recato, de no ver ninguna mujer que te puede llevar pensamientos negativos. Ra, que es malo, Ra en hebreo, mal. Rashetebot Roae Erba, el que ve desnudez, eso es el mal. Y si le agregas la Zain, se convierte en Zera. ¿Quién es Zera? ¿Quién es este malo? El que saca la serra, la simiente de su lugar. La zerra de su lugar. Y una persona tiene que saber el secreto de Amana Rasha. Que Amana Rasha de repente se hace millonario, de repente se hace una persona importante, de repente tiene poder y fuerza de decretar y cumplir su decreto frente al rey, siendo descendiente de Amalek, que se llamaba Amana Gigi Torer Ayudim, enemigo de los Yudim. ¿Por qué se llamaba enemigo de los Yudim? Amán Agigi. Amán, primero que todo, una de las cosas que más te puede dejar de Hashem es que dejó de caer el man. Amán es la misma letra que el maná, porque la gente quiere tener dinero. ¿Por qué los Yudim les gusta tanto el dinero? Porque con el dinero te asemejas un poquito a Hashem. Puedes hacer lo que te dé la gana, básicamente. Pero eso, Hasbe Shalom, puede ser Amán Amaleki, el Rasha, que dejó de caer el man. Es lo que hace que las personas, los Yudim, en vez de estar buscando la Josma, que es lo que más te va a hacer asemejarte a Hashem, entre comillas, están buscando el dinero y persiguiendo la riqueza material, cuando no existe cosa que te aleje más de Hashem que la persecución de riquezas. Al final de cuentas, ¿de qué te sirve comer pan o comer un banquete todos los días? Si eso no te sirve absolutamente nada, todo vamos a terminar siendo alimento de gusanos.
el rico y el pobre al final, todo se va a encontrar con Hashem. La Gemara Masejet en página 7 dice que lo primero que le pregunta a una persona es si estudió Torah o no. Como está escrito en la Gemara Masejet Shabbat, página 31, que está escrito allí. Que una de las preguntas que le hacen al muerto, de 3 preguntas que le hacen: ¿pusiste tiempo para el estudio de Torah? Y si lo hiciste, Yirat Hashem Yotzaro, el temor de Hashem es tu tesoro. Volviendo al secreto de Amán Agigi tiene la Gimel también ahí de Gaba y Gilui Rayot. Porque como dice la Gemara en Sotá, página 5, que la Gaba, la arrogancia, lleva a la Gilui Rayot. Y no existía persona más arrogante que Amán Arasha. Que toda la destrucción que quería hacer a los Yudim, que para las personas que no conocen la historia de Esther, en resumidas cuentas, había un rey que se llama Hashverosh, que hace un banquete de muchos días, en el cual, en medio del banquete, llama a su esposa para que le modele a sus compatriotas. Su esposa no quería ir, entonces él la mata y hace un certamen de belleza en el cual elige a una mujer Yahudiá, una mujer judía, se llamaba Esther. Entonces ella era la hija de Mordejai Yehudí. Entonces, al final de cuentas, entra un hombre que se llamaba Amán, que adquiere mucho poder y mucho respeto, y ve que un Yehudí no quiere inclinarse delante de él. Entonces, a raíz de eso, se enciende la ira en su corazón y el odio, y quiere destruir a todos los judíos. Entonces, al final de cuentas, se muere él, todos sus hijos y todos los enemigos de los judíos, y no cayó ni una persona judía gracias a la salvación que hizo Mordejai y Esther a través de todas las cosas que hicieron, todos los rezos, etc. Y Amán Rasha, ¿por qué ascendió a la grandeza de esa manera? Incluso si una persona es como Amán Rasha, Zera Amalek, tiene Sehut Abot, pero de la Jehová, tiene méritos de la clipa de sus padres que le heredaron, de Amalek y de Esav. Si cuida el simiente, enemigo de los Yehudim, no va a demorar Shemen a hacerlo grande sobre los demás seres humanos, en darle poder y mucha riqueza. Una persona cuida su simiente, garantizado que no va a terminar sus días sin que tenga riqueza en este mundo y poder. Porque toda persona que cuida el Yesod, Hashem lo hace el Malhut. Y por el mérito del cuidar Yesod, Hashem le da un sibuk a la persona, un shidduch a la persona bueno. No solo a él, sino que ese mérito se para sobre todas las generaciones. Y Jacob vino en gematria. Ay es gematria Yesod. Y Kov quiere decir Drashet Evot Kadosh Betahara o Kadosh Bemakshava. Yesod Kadosh Bemakshava. Eso es el secreto de Jacob vino, que cuidaba el Yesod. ¿Por qué Hashem amaba a los Avot, a Kedoshim? Porque cuidaban al Yesod. Y ese es el secreto de Shlomo Amelech también, que adquirió toda su sabiduría de Yosef Atzadik, etc. Y todo en la Torah está girando en torno al cuidado del Yesod. Todo en la Torah, desde el principio hasta el final, está hablando del cuidado del Yesod. Y Amán Rasha quería destruir al pueblo de Israel. Y él tenía el mérito del cuidado del Yesod. ¿Cómo sabemos que Amán cuidaba el Yesod? Porque vamos a ver ahora un pasuk aquí, en la Torah. En el libro de Esther. Mira Esther. Cuando Amán empezó a ver a Rasha y Maximo, que estaba a punto de caer sus maquinaciones contra el pueblo de Israel, le cuenta a su esposa lo que le estaba pasando. En el capítulo 6, verso 13, y ella le dijeron: si Mordejai, el hombre que tú quieres asesinar, es misera a Yehudí Mordejai Asher Ejilota, si él es de la simiente de los Yehudim,
del cual tú quieres hacerle caer, lo tujal lefanav kinafol tipol lefanav. No vas a poder contra él. Ciertamente le vas a crecer a Yehudim si él cuida su yesod. Si él cuida su simiente, no vas a poder con él. Si tú tienes un enemigo que cuida su yesod, ay de ti. Porque incluso 277 países que Ahasverosh, si no me equivoco, Ahasverosh era rey, querían destruir a los Yehudim por el mérito de Mordejai a Yehudí, que cuidaba su yesod, que cuidaba su simiente. Todos ellos cayeron y el pueblo de Israel prevaleció. Todas las naciones y los grandes imperios, Egipto, España, Rusia, muchos países, Persia, Grecia, quisieron ir en contra de los Yehudim, pero cayeron en contra de los Yehudim porque se llaman así, su secreto está en su nombre. Ha-Yehudim Gematria Yesod, porque cuidan el Yesod, porque cuidan la Kedushá. Y en el momento que la persona empieza a profanar su Kedushá, se asemeja a un goy. Y tiene que saber que eso es una inyección de la mala inclinación directa y está en las manos de la mala inclinación. Hazbe Shalom. Y antes de esto, Amán Arashá le había dicho a su esposa que tenía un enemigo que era Yehudí, Mordejai Yehudí. Ella le dice, hazle un árbol y cuélgalo del árbol. ¿Por qué ahora tiene que decirle como si no supiese que era Yehudí desde el principio? Le está diciendo el secreto. Si él cuida al Yesod, que Mordejai Yehudí estaba casado con Esther, y en el momento que la toma a Ahasverosh, él se separa de ella y en ese momento cuida al Yesod. Y durante toda la Megilá, Mordejai estaba seguro, a pesar de que se molestó por lo que había pasado y estaba rezando, etc., y estaba haciendo Shtadlut para evitar cancelar el decreto. Aún así él estaba como seguro de que Hashem lo iba a salvar. ¿Cómo puede ser? Porque cuidaba Yesod. Y sabemos que Amán cuidaba su Yesod porque tenía varios hijos que todos cayeron. Eso es una prueba. Y otra prueba de eso es lo que le dijo su esposa. Si él es de la simiente de los Yehudim, quiere decir, si él cuida al Yesod, tú vas a caer en contra de él. Y al final de todo es que la persona comprende el secreto de Purim. Que también por eso puede ser una de las razones que vemos vino en Purim. Que el vino te puede llevar a su shalom a la Kiru y Arayot. Pero cuando una persona se esfuerza en tener que luchar su Yesod y en controlar sus inclinaciones y en mantenerse siempre en un ambiente de Kedushá, como está escrito Jesús y a la Torah, la persona no tiene nada que temer, ni enemigos físicos, ni enemigos espirituales, porque todo depende de Hashem y Él es el director de todo. Por eso la Torah se llama Sefer Abrit, se llama el Sefer que te lleva a la Kedushá de la Brit Milá, de la circuncisión. Y por eso todas las naciones Hashem les entregó la Torah y ellas la rechazaron, como dice el Midrash. ¿Por qué? Porque no querían la circuncisión. ¿Por qué no querían la circuncisión? No querían era cuidar la circuncisión. Desde que un Yehudí nace, 8 días, como dice la Torah, Vayikra 13, verso 2, si no me equivoco.
el hombre está obligado a circuncidar a su hijo. Para enseñarle al niño desde que tú naces, lo primero que te da vida a ti, lo primero que tú ves es que este órgano lo tienes que cuidar, esta circuncisión. De que a través de esto, reduciendo la carne, quiere decir, reduciendo el placer que tengo en este órgano, que no vengo a este mundo a tener placer de este órgano, al contrario, vengo a santificarlo de tal forma, a través de un ritual, de tal forma que me proteja de los enemigos espirituales, de los enemigos físicos, y me permita conectarme con Hashem, con mi Creador. Y a través de ese ritual, el niño tiene grabado, anclado en su subconsciente, la importancia de ese órgano y la importancia de cuidarlo. Por eso uno lo debe tocar. Si a una persona le viene deseo de tener relaciones y no tiene esposa, no tiene forma de satisfacer su deseo de una forma kosher, lo que tiene que hacer es agarrar su dedo como quien pone el dedo, las uñas hacia arriba, con el pulgar hacia adentro, como quien pone la mano en el fuego del Abdalá, como dice el alajá, y presionarlo hasta tal punto que el dedo pulgar sea presionado por los otros dedos, los otros 4 dedos. Y de esa forma la persona envía la sangre a su dedo pulgar y la sangre empieza a dejar de hacer su órgano fuerte, etc. Y así con los demás dedos, si le es posible, trata de tener ocupación en la Torah, como está escrito en el Salmo 89, verso 1. Yesodato behirure kodesh, que quiere decir Shemirat yesodato, el cuidar su yesod. Taluyá depende de pensamientos puros. Si una persona ve televisión, ve Instagram son las mismas letras Satán Gorem, el Satán lo causó. Si una persona ve Twitter, si una persona tiene teléfono, iPhone o cualquier teléfono inteligente que poniendo 4 palabras termina viendo las peores cochinadas, que destruya su teléfono, y no importa que no vea más shuro en su vida, pero que nunca haga un pecado, sino que la persona tiene que, si tiene un teléfono, llenarlo de Kedushá, poner en la fondo de pantalla Sadikim, que le inspiren temor, que le enseñen a cuidar el Yesod, a estudiar Torah y a ocuparse en la Kedushá, y alejarse de todo mal, Besrat Hashem Yitbaraj, y de esa manera meditaremos el Olam Abba. Amén. Quien Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.